Atención Selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días y bienvenido, bienvenida a Atención Selectiva, el podcast, que como cada mañana de los viernes te recibe y te saluda para ofrecerte lo más destacado del mundo de la educación, la psicopedagogía y la crianza. Porque ya lo sabes, nos gusta madrugar. Eso sí, lo hacemos los viernes para empezar el fin de semana con muy buen sabor de boca. ¡Empezamos! Hoy es día 7 de mayo de 2021 y en la efeméride de hoy te traigo dos datos que revolucionarán la historia de dos disciplinas que me apasionan. Por un lado, no podía ser de otra manera el mundo de la música y por otro, el mundo de la filosofía. Y es que un 7 de mayo de 1824 se estrena en Viena una sinfonía que cambiaría la historia de la música. Me estoy refiriendo, como es lógico, a la coral, la novena sinfonía de Beethoven. La novena sinfonía que resignificó la música clásica, que es ese puente, ese lazo de unión entre el romanticismo y el clasicismo, fue una obra que Beethoven compuso en su etapa de pérdida auditiva, cuando la hipoacusia se iba apoderando cada vez más de ese brillante genio. Me parece una obra fundamental por muchos aspectos, entre los cuales destacaría que fue la primera pieza sinfónica en contener percusión. Hasta entonces, los instrumentos de percusión no formaban parte del elenco de los instrumentos musicales de la orquesta. Sin embargo, con la introducción de este tipo de elementos, gracias a ese cuarto movimiento de la novena sinfonía, se marca para siempre un antes y un después. Un cambio rotundo en la composición orquestral. Y además fue también la primera pieza sinfónica en introducir el coro. Ese tremendo coro, y por eso se le conoce también a esta sinfonía, ¿no?, como la coral. Ese tremendo coro que tiene ese significado tan enorme dentro de lo que es, pues, los matices, la intención. Y en definitiva hasta la ideología de esta pieza. Hasta Giuseppe Verdi criticó en su momento la introducción del coro en lo que es la composición sinfónica. Pero a pesar de muchas críticas que recibió, entre ellas ya digo las de Verdi, la novena sinfonía dio el comienzo del género de la música sinfónica coral, que además fue el inicio, pues, de ese romanticismo. De hecho, se dice de Beethoven que fue el último clásico y el primer romántico de la historia de la música, precisamente por esta bella composición. Bueno, no me voy a liar más porque estaría hablando de ella todo el día, ¿no? Pero quería hacerle un homenaje porque sí que considero que cambió trascendentalmente la historia de la música con esos pequeños gestos que tuvo, que si os fijáis continúan en la música actual. Seguimos teniendo percusión en las composiciones más simples y un entramado vocal cada vez menos armónico, pero sí que sigue existiendo, incluso alguno de calidad. Y por otro lado, te decía que también el mundo de la filosofía está de efeméride, pues un 7 de mayo concretamente, y años antes, de 1711, nace también el filósofo David Hume. David Hume, que además de filósofo fue también historiador, economista, ensayista, pues algo tiene del mundo de la psicología, etcétera, etcétera. Constituye, pues, una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y es conocidísimo sobre todo por una obra que lo cambia todo en relación al cognitivismo, y es ese tratado de la naturaleza humana, su obra de 1739.
Sería una obra tremendamente adelantada a su época, que nos habla de cómo percibimos a través de los sentidos y cómo se inicia ese camino hacia el enfoque cognitivo en muchas disciplinas, no solo en la filosofía, sino también en el mundo de la psicología. Y como siempre, ya van 5 minutos del podcast y aún no empezamos con el tema de hoy. Bueno, no pasa nada, porque el tema de hoy tiene que ver también con el mundo de la filosofía, porque esta idea que te acabo de contar sobre Hume, esa manera de entender el mundo de los sentidos, es algo que yo me podría llevar al aula. Si bien es cierto que la filosofía por tradición es asociada a las etapas de la educación secundaria, ¿quién nos impide ahora mismo desarrollar el pensamiento filosófico, el juicio crítico en nuestro alumnado? Hoy vamos a hablar de por qué considero que debemos iniciar el pensamiento filosófico lo antes posible, en la más tierna infancia. Y te lo voy a contar desde el momento en que tuve una epifanía en una de mis clases hace unos cuantos años ya, y por qué decidí desde ese momento que la filosofía tenía que formar parte de mi rutina diaria en el aula. Así que allá vamos. En el capítulo de hoy hablamos de iniciar el pensamiento filosófico en las niñas y los niños. En numerosas ocasiones me vuelvo a casa del trabajo y no puedo evitar seguir cavilando acerca de diferentes aspectos de la realidad educativa en la que me desenvuelvo. No es algo exclusivo, desde luego. Es más, yo diría que ya forma parte de la deformación profesional típica del profesorado. Si ves a un maestro callado en la punta de una habitación con la mirada perdida, existen muchas probabilidades de que esté pensando en su clase. Y si lo ves con una sonrisa, también. Esto que te voy a relatar me pasó hace unos años ya, pero no impide que me acuerde como si fuera precisamente ayer. No es que fuera nada de lo cotidiano, pero sí que causó en mí una epifanía. El problema comienza cuando no se te va un zumbido, ese zumbido, que sigues ahí pensando y rumiando, que no se van esos momentos, sino que más bien se apoderan de ti, que te envuelven. El problema o la suerte, pero en síntesis todos tenemos ese momento de reflexión, esa epifanía sobre cómo marcha nuestro trabajo. Lo que sucedió de aquella, pues fue lo siguiente. Estaba realizando un ejercicio de comprensión lectora con mi alumnado de aquella, con mi tutoría. Eran alumnos de 5º curso de educación primaria y tendrían pues entre los 11 y los 12 años según el caso. Y en general estaban llamando más fuerte que suavemente a la puerta de la preadolescencia. Como en cada uno de estos ejercicios, yo les leía en voz alta el texto y resolvíamos cuestiones de vocabulario antes de comenzar con la prueba. A continuación, les hacía preguntas sobre dicho texto y resolvía dudas. Mi rutina habitual a la hora de afrontar una prueba de este tipo. Y como suelo puntuar siempre este tipo de ejercicios, ya sean por necesidad de evaluar para cubrir algún estándar o porque simplemente quiero practicar y evaluar, ¿no?, la evaluación cotidiana, les pedí que estuvieran seguros de entender letra a letra el ejercicio y que comenzaran a realizarlo en un tiempo determinado, como hago incluso a día de hoy. El texto elegido fue una fábula de Esopo con la temática de la mentira. A decir verdad, no lo elegí de aquella por la temática en sí, sino porque habíamos trabajado la tipología de textos y era un muy buen ejemplo de texto narrativo tipo fábula. Las preguntas, a mi modo de entender, eran sencillas sobre el concepto de la dualidad entre lo positivo y lo negativo que tiene la honestidad. Pero al cabo de unos 10 minutos que empieza la prueba, tuve que finalizar totalmente la tarea. Una de las preguntas que garantizaban esa comprensión del texto era la siguiente. ¿Qué es para ti la verdad? Entonces, uno de mis alumnos levantó la mano y me preguntó: «Profe,
¿Qué quiere decir exactamente la prueba con qué es para ti la verdad? Hubo un momento de silencio porque realmente me quedé en shock. Me pilló con la guardia baja y no se inició ese sistema de respuesta automática que los años de trabajo te desarrollan. Si me hubiesen preguntado acerca de cualquier, categoría gramatical, incluso acerca del significado de cualquier palabra del texto sin una importancia trascendental, sin una abstracción profunda, hubiese contestado sin dudarlo. Pero no. Me estaban cuestionando un tipo de actividad que no había realizado antes, el pensamiento filosófico. La verdad, me dio mucha pena. Realmente lamenté que nuestro sistema educativo de aquella, pues estoy hablando de hace unos 5 años bien, tal y como yo misma lo planteaba en mis propias clases, no invitase al alumnado a desarrollarse de una manera que atendiera a la mismísima razón. Y no es que no surgieran con anterioridad temáticas importantes, generalmente provenientes de temas de actualidad o centrados en sus intereses. Eso sí lo teníamos, pero nunca antes una palabra cuyo significado conocen había trascendido de su cotidianidad para entender un aspecto más en su desarrollo personal. Y es que esto es iniciar el pensamiento filosófico. Y es que supongo que no existe una edad más adecuada que otra para iniciarse en este tipo de pensamiento. Al fin y al cabo, acabamos de comprobar que se pueden emplear temáticas realmente profundas con niños pequeños. Quizás incluso más importante que el cuándo, en este caso sea el cómo, pero sobre todo el por qué. Nuestra sociedad es difusa y cambiante, llena de entresijos. Lo que en un tiempo fue importante, ahora ya no lo es. Lo que en un tiempo fue necesario, ya no se aprecia. Lo que en un tiempo fuimos, ya desapareció. Nuevos retos y debates ideológicos nos allegan y el dualismo hace muchos años que dejó de ser cartesiano para tentarnos con la tecnología y con el progreso. ¿Por qué enseñar filosofía a los más pequeños? Yo creo rotundamente que es tiempo de emplear la filosofía, de engancharse en el pensamiento crítico y de devolver el esplendor aquel de antaño en el que el inconformismo social estaba bien visto. Es hora de volver a enseñar a pensar a las nuevas generaciones. Sí, justo ahora que esta asignatura se ha reducido a cenizas. Sí, es hora de hacerlo y de una manera global. La filosofía debería estar presente en la educación transversalmente con todas las áreas del conocimiento y desde las edades más tempranas. Si tenemos en cuenta los centros de intereses de los niños, también deberemos mostrarles las posibilidades que no alcanzan a ver, esas profundidades que por complejas pasan a formar parte del elenco desechable. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede formar a un niño de 6 años en materia de lógica y de reflexión? Realmente nos encontramos ahora mismo como sociedad en un momento de crisis de identidad social, en la que las vicisitudes de la cotidianidad no nos dejan tiempo para la meditación y la reflexión, motivo por el cual este tipo de pensamiento debe ejercitarse desde la escuela, desde el colegio, desde el instituto y desde la facultad. No podemos dejar atrás a todo un elenco de personalidades que reflexionaron sobre nuestra existencia y sobre nuestras más profundas pulsiones, acomodándonos en el sillón, en mi caso, el pupitre. En ese momento más que nunca, nuestros niños lo necesitaban, pero ahora también ejercitar el pensamiento crítico para no ceder y dejarse llevar por una masa complaciente y sumisa enlatada en los más media, para analizar con lupa todo tipo de información y de desinformación, por no hablar del creciente autoodio que sentimos como especie, como sociedad desligada de tradición cultural. Podemos hablar con nuestro alumnado, con nuestros hijos, con nuestras hijas, aplicando el pensamiento filosófico e indagando sobre cuestiones fundamentales que se abanican con lo rutinario. Hablar sobre la sociedad, sobre los sentimientos, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el triunfo, sobre tantas cosas. ¿Y en qué me ayuda este desarrollo del pensamiento filosófico? Pues, con todo, este tipo de trabajo me acerca poco a poco a un conocimiento que todo niño posee
independientemente de sus capacidades o habilidades. Por tanto, lo primero que me aporta es inclusión. Evidentemente, pensamiento crítico y autoconocimiento, pero también empatía, cuando conocemos diferentes versiones de una realidad y, desde luego, autoestima, pues ayuda a un desarrollo personal de un modo profundo, sano y positivo. En general, todos son beneficios, pero lo más destacable es la contribución a un espíritu ciudadano universal que habla de una tradición de miles de años atrás. El zumbido de esa mosca todavía resuena, tengo que decir. No bautizo a mis tutorías, los escutoides, los estoicos y antes de Merlí. Pero volviendo atrás en el tiempo, cuando corregía aquellos ejercicios de mis alumnos, después de haber trabajado el tema, no respondiendo de una manera poco reflexiva, sino después de haber reflexionado sobre ese concepto de verdad, después de haber expuesto las opiniones de todos y cada uno de ellos, me llevé en su día la grata y, al fin y al cabo, esperada sorpresa. Sus respuestas a esta pregunta que no entendían fueron simplemente magníficas. Y aquí te dejo una pequeña muestra de esas respuestas de estas niñas y niños de entre 11 y 12 años de edad sobre su idea de la verdad, porque para ellos, ¿qué es la verdad? En sus palabras: compartir sentimientos con tus amigos. Para mí, la verdad es ser sincero con las personas, decir lo que yo pienso, intentando no herir los sentimientos de los demás. Confiar en alguien, que confíen en ti y ser amables con los demás. Para mí, la verdad duele, es un sentimiento que no se puede descubrir. Es un sentimiento un poco doloroso, pero a la vez te ayuda a conocerte. Me encanta que me digan la verdad, porque sabes que son tus amigos. Para mí la verdad es como un sentimiento, porque si te dicen una mentira y luego te enteras de que no es verdad, te sientes muy mal. Para mí la verdad es cuando una persona es honesta, es verdadera y te dice la verdad, aunque te duela, te la dice. Realmente impactante, ¿cierto? Pues esta es solamente la punta del iceberg. Pues un ejercicio como este no solamente consigue sacar lo mejor de un niño, de una niña, sino también lo mejor del adulto o la adulta que le educa. Para mí, la verdad es rigor. Es mostrar una realidad al mundo sin autoengaños, sin barreras, sin presiones coercitivas, sin miedos. La verdad, como bien dicen ellos, puede gustar o no gustar, puede ser contundente o pasajera, pero siempre es bienvenida por aquellos que buscan integridad y virtud en los argumentos. Y por si quieres trabajar tu propia versión de la verdad, te dejo la fábula de Esopo, esperando que nos dejes tu visión personal en comentarios a través de nuestras redes sociales o donde tú consideres. Un lobo, hartado de comida y ya sin hambre, vio a una oveja tendida en el suelo. Dándose cuenta de que se había desplomado simplemente de terror, se le acercó y, tranquilizándola, le prometió dejarla ir si le decía 3 verdades. Le dijo entonces la oveja que la primera es que preferiría no haberle encontrado. La segunda, que como ya lo encontró, hubiera querido encontrarlo ciego. Y por tercera verdad le dijo: ojalá todos los lobos malvados murieran de mala muerte, ya que, sin haber recibido mal alguno de nosotras, nos dan una guerra cruel. Reconoció el lobo la realidad de aquellas verdades y dejó marchar a la oveja. Camina siempre soportado en la verdad, y ella te abrirá los caminos del éxito, aun entre adversarios. ¿Y para ti, qué es la verdad? Y hasta aquí el programa de hoy. Te dejamos ahí con esa reflexión. No es una cita esta vez, te dejamos la fábula entera de Esopo para que la reflexiones, para que la repienses, para que hagas este ejercicio incluso si quieres con tu clase en el aula, para que hables con ellos, para que los inicies en ese pensamiento filosófico que abre muchísimas puertas.
Y ya por último, y como siempre te digo, si esto crees que pueda ser del interés de tu compañero, de tu compañera, de alguien a quien quieras sorprender, pues que lo pases, que lo rules, que lo compartas, que compartir es crecer y que así pues ganamos todos. No te olvides que estamos en el grupo de Telegram t.me/atención selectiva grupo y que allí puedes dejar tus sugerencias para el podcast de la semana que viene, no, porque ya está programado, pero sí para los siguientes. Que nos dejes allí cualquier comentario, que te unas a esta comunidad que va creciendo poco a poco y que formes parte de este movimiento. Hoy hablamos sobre filosofía y mañana tú nos cuentas. Y nada, ya me despido. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy, que repienses qué es esa verdad para ti y nos vemos la semana que viene. Recuerda, 8 de la mañana en Spreaker o en cualquiera de las diferentes plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Podcast Addict, Podimo, etcétera, etcétera. Y nada, que nos escuchamos por ahí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.